Día nosotros venimos a darle una pequeña información acerca de lo que contiene la unidad 2 de lógica. El tema de la unidad se llama ordena su pensamiento de manera coherente. El propósito de esta unidad es que los estudiantes comuniquen su pensamiento de manera ordenada y coherente. Los contenidos que contiene esta unidad, que es el concepto, naturaleza y función del concepto, las propiedades del concepto, relaciones y operaciones entre conceptos, la formación y definición del concepto. ¿Qué es el concepto? El concepto es una forma del pensamiento que consiste en la representación de un conjunto de objetos que, por medio de sus características definitorias. Naturaleza y función del concepto. El concepto no refiere a individuos, sino a una clase o conjuntos de estos. Una clase representa el conjunto de cosas que comparten entre sí las mismas características y viceversa. Un individuo pertenece a una clase si posee las características definidas por la clase. Tipos de conceptos. Existen varios tipos de conceptos, los cuales se pueden clasificar o dividir según sus diferentes criterios. Las relaciones y operaciones entre conceptos. La clasificación y la división son operaciones muy comunes que tienen como base las relaciones entre conceptos. Ambos son un ordenamiento jerárquico de que con seguridad has visto algunas clasificaciones y divisiones como la de los seres vivos o la de las figuras geométricas. La clasificación es la operación que agrupa en clases a individuos que comparten características comunes. Consiste en ordenar diferentes conceptos subordinados que derivan de otro concepto de orden superior. La división. Se dividen el todo aquello que se divide, las partes o elementos que se compone, el criterio de división. Un ejemplo, el cuerpo humano se clasifica en tres: extremidades, tronco y cabeza. La cabeza, cara, cráneo. El tronco, cuello, diafragma, tórax y abdomen. Las extremidades superiores e inferiores. Las superiores, hombro, brazo, antebrazo y mano. Las inferiores, cadera, muslo, pierna y pie. Mapas conceptuales. Es una estrategia que permite organizar y representar de manera jerárquica la información, conceptos y sus relaciones. Los mapas conceptuales nos permiten que entendamos la información de manera más coherente. ¿Cómo puedes hacer un mapa conceptual? Es subrayar los conceptos o palabras claves del tema, hacer una lista de los conceptos a manera de inventario, seleccionar por los conceptos por niveles de inclusividad y clasificación, seleccionar el tema o tríptico del mapa, escribir los conceptos en los modos subordinados, escribir las palabras enlace entre los conceptos, revisar el mapa para identificar las relaciones, escribir el título del mapa conceptual para que todo lleve orden cronológico y sea mejor y entendible. La cartografía conceptual es una estrategia de construcción y de comunicación de conceptos basada en el pensamiento complejo. La formación y definición de conceptos. La clave para formar o definir un concepto es determinar sus características esenciales. Son procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la información. Te facilitan la organización y reorganización de tu percepción y tu experiencia para tratar con mayor claridad diferentes situaciones y dirigir tu atención hacia un fin determinado. Los procesos básicos del pensamiento constituyen la base para desarrollar el pensamiento analítico. Suponen, entre otros aspectos, habilidades para observar, describir, comparar, relacionar, determinar lo esencial en los objetos. Los procesos básicos del pensamiento que debemos seguir para la definición de un concepto: 1. Observación. 2. Descripción. 3. Comparación. 4. Relación. Y 5. Identificación de características esenciales. A lo largo de la unidad 2 realizamos diversas actividades. En el tema 2.1 de qué es el concepto, realizamos la actividad de aprendizaje número 1. ¿Qué noción tienes de lo que es un concepto? Las palabras claves para crear un significado, la idea y la razón sobre algún objeto se consideran como características.
¿Cuáles palabras utilizan los autores presentados para definir concepto? Utilizan un vocabulario formal con palabras coherentes y abstractas. ¿Qué caracteriza o distingue al concepto? Que son las características de representación de los objetos, es decir, la idea. ¿De qué otras formas del pensamiento se diferencian? Que son significados y la definición de palabras para expresar una idea. Se engloba en las características esenciales. Existen algunos ejemplos de conceptos. Los más comunes son las definiciones y el significado. En el tema 2.2, naturaleza y función del concepto, realizamos unas notas o características esenciales y accidentales. En este caso sería el hombre. Característica esencial, animal racional. La característica accidental, alto, piel morena, pelo largo, ojos azules, pelo castaño, etc. Como también una característica del lápiz. La característica esencial, instrumento de grafito que sirve para escribir. La accidental sería presencia o no de borrador, su forma, el color, etc. En el tema 2.3, las propiedades del concepto, vimos la relación y comprensión de la extensión de los conceptos. La relación que existe entre los conceptos y extensión de los conceptos es inversa y se puede enunciar de la siguiente manera. En esta actividad realizamos la actividad número 6. Y operaciones entre conceptos. Los conceptos son las entidades aisladas en nuestra mente, pues siempre se relacionan con otros conceptos. Agrupación en clases o géneros de conceptos. En la relación que establecen entre los conceptos se llama predicables a los conceptos que sirven para definir otros conceptos. Los predicables, el género, la especie, la diferencia específica, lo propio y accidente. Los primeros tres suelen llamarse predicables esenciales y los dos últimos predicables no esenciales. En esta actividad realizamos que lo teníamos que ordenar de acuerdo con el predicable que le corresponda. En este caso, racional, profesor, reír, hombre y animal. En la especie es profesor. En el género, hombre. Diferencia específica, racional. Propiedad, animal y accidentes, reír. En la clasificación es la operación que agrupa en clases a individuos que comparten características comunes. En la división se caracteriza el todo aquello que se divide, las partes o elementos de que se compone y el criterio de división. Sería un ejemplo, el cuerpo humano conlleva a tres partes: cabeza, tronco y extremidades. La cabeza, cara, cráneo. Tronco conlleva al cuello, diafragma, tórax y abdomen. Las extremidades a los superiores y inferiores. Las superiores conllevan al hombro, brazo, antebrazo y mano. Las inferiores a cadera, muslo, pierna y pie. Los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales nos permiten representar posiciones, ya que éstas se integran a partir de los conceptos que representan al sujeto y al predicado. La cartografía conceptual aporta un método preciso para contribuir conceptos académicos y comunicarlos, dando cuenta de sus relaciones y organización, lo cual posibilita el proceso de la comprensión. La cartografía conceptual se caracteriza por eje categorial, eje diferenciación, eje ejemplificación, eje nocional, eje categorización, eje subdivisión y eje vinculación. El concepto en ejemplos, noción, categoría, características, diferencias, vinculación y división. En el tema 2.5 de la formación y definición de conceptos vienen los procesos básicos del pensamiento. Los procesos básicos del pensamiento que deben seguir para la definición del concepto son observación, descripción, comparación, relación, identificación de características esenciales. En la actividad 16 realizamos una serie de preguntas que eran como una guía preguntándonos a nosotros mismos. ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuál es mi estatura? ¿Cuánto peso? ¿Dónde nací? ¿Cómo soy? ¿Qué alimentos prefiero? ¿Qué deporte practico? ¿Qué lugar ocupo en mi familia? ¿Qué es lo que más me gusta hacer?
qué es lo que más no me gusta de mí, qué es lo que menos me gusta o anhelo en la vida y por qué. Descripción. La descripción es el proceso mediante el cual se informan de manera clara, precisa y ordenada. La comparación es una extensión de la observación. Puede realizarse entre dos o más personas, objetos, eventos o situaciones, o entre persona, objeto, evento, situación misma y el aprendizaje previo. Los procesos básicos del pensamiento se clasifican en tres partes. 1. Observación. 2. Descripción. 3. Comparación. 5. Relación. Y 6. Identificación de caracterización esencial. Relación. Es el proceso de la relación. Consiste en establecer nexos entre dos características de un objeto o situación referida a la misma variable. El proceso de la relación en el paso siguiente es la comparación, ya que en este momento se establecen semejanzas y diferencias de manera independiente. Identificación de características esenciales. Una característica es esencial si se puede observar que se repite de varios objetos. Es generalizable a este conjunto de clases de objetos, situaciones o fenómenos. Definición de conceptos. Para definir un concepto se requiere el nombre de la clase a lo que se refiere, lo que van a definir. Expresar mediante una afirmación o juicio las características esenciales. Por definición, entendemos la acción de delimitar o poner límites. La palabra deriva del vocablo definiré. El procedimiento para formar conceptos es la abstracción, generalización, la definición como una hipótesis, cómo verificar una definición. Un ejemplo es un caso que confirma que la hipótesis planteada es correcta, por lo cual deberá responder al mismo nombre y tener las características esenciales mencionadas. Un contraejemplo, por el contrario, en lugar de confirmar la hipótesis, la pone a prueba, ya que es un caso que pertenece a la clave definida, pero que no se ajusta a la definición planteada. Entonces, la definición debe corregirse. El descubrimiento en 2005 de Eris, el más masivo de los planetas enanos, planteó el problema de si se debía ser reconocido o no como planeta, dado que es más grande que Plutón. Este hecho convocó en 2006 a la Unión Astronómica Internacional para discutir y redefinir. Las competencias genéricas de esta unidad serían: escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. Los atributos de esta unidad son: identifica y evalúa las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. El criterio de aprendizaje sería: identifica ideas claves en un texto oral y escrito utilizando los conceptos propios de cada disciplina. Las competencias genéricas. Sustente una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. Los atributos serían: estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. Criterios de aprendizaje. Estructura y expresa ideas y argumentos de manera comprensible para los demás. Las competencias genéricas: participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. Atributos. Asume una actitud constructiva al intervenir en equipos de trabajo, congruente con los conocimientos y habilidades que posee. Los criterios de aprendizaje son: participa en equipos diversos aportando sus conocimientos y habilidades acerca de lo que tienes la idea de lo que es un concepto. Las competencias disciplinares de la unidad 2. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de tu entorno. Los criterios de aprendizaje: defiende los juicios que expresa sobre aspectos de su entorno mediante razones coherentes y lógicas. Escucha y defiende los juicios de otros de una manera respetuosa. Valora las diferencias entre juicios y los de otros
a partir de considerar los elementos argumentativos, porque al momento de que tú participes también vas a querer que te respeten así como tú respetaste a los demás. En la unidad 2 realizamos diferentes actividades. Una de ellas fue en el tema 2.4 de relaciones y operaciones entre conceptos. La actividad de aprendizaje número 8 fue de leer una lectura que creo que fue la que nos pareció más interesante de la unidad. El limosnero. Hubo una vez un limosnero que estaba tendido a un lado de la calle. Vio a lo lejos venir al rey con su corona y capa. Le voy a pedir algo, de seguro me dará bastante, pensó el limosnero. Y cuando el rey pasó cerca, le dijo: Su Majestad, ¿me podría por favor regalar una moneda? Aunque en su interior pensaba el rey le iba a dar mucho, el rey lo miró y le dijo: ¿Por qué no me das algo tú? ¿Acaso no soy yo tu rey? El mendigo no supo qué responder a la pregunta y dijo: Pero su majestad, yo no tengo nada. El rey respondió: Algo debes de tener, busca. Entre su asombro y enojo, el mendigo buscó entre sus cosas y supo que tenía una naranja, un bollo de pan y unos granos de arroz. Pensó que el pan y la naranja eran mucho para darle, así que en medio de su enojo tomó 5 granos de arroz y se los dio al rey. Complacido el rey dijo: ¿Ves como si tenías? Y le dio 5 monedas de oro, una por cada grano de arroz. El mendigo dijo entonces: Su Majestad, creo que acá tengo otras cosas. Pero el rey no hizo caso y dijo: Solamente de lo que me has dado de corazón te puedo yo dar. Es fácil en esta historia reconocer cómo el rey representa la existencia y el mendigo a nosotros. Notemos que el mendigo, aun en su pobreza, es egoísta y no se desprende de lo que tiene aun cuando su rey se lo pide. Muchas veces la vida nos pide ser humildes, ser sinceros, honestos, dedicados a ayudar a los demás o no ser mentirosos, pero nos negamos a actuar así, pues creemos que no recibiremos nada a cambio, sin pensar en que ella nos devuelve el 1000%. No sé qué te pida la vida en este momento: confianza, sencillez, humildad, no lo sé. Solamente sé que por lo que des se te devolverá mucho más, y recuerda no darle solamente unos pocos de granos de todo lo que tengas, pues sinceramente vale la pena. Siempre damos algo para recibir algo a cambio, sin esperar o darlo de corazón. ¿Qué actitudes observas en esta historia? Por parte del limosnero se muestran actitudes negativas y deshonradas, egoístas, y por parte del rey, generosidad. ¿Qué relación existe en... Me acordé de ti, ¿qué relación? Sí, ¿Qué relación existe entre el dar y el recibir en esta historia? Que el limosnero solo salió de su corazón los 5 granos de arroz, y fue lo que el rey le dio, y el limosnero actuó con conveniencia y egoísmo. ¿Cómo se relacionan pobreza y egoísmo? Porque entre más pobres somos, más egoístas y convenencieros nos volvemos. Uy, apenas van 24. Los conceptos no son identidades aisladas en nuestra mente, pues siempre se relacionan con otros conceptos. Llamamos predicción al modo en el que se relacionan unos conceptos con otros. Esto lo hacemos no solo en forma de juicios y racionamientos, sino al pensar o explicitar los conceptos mismos. En predicción, los conceptos tienen la función de sujeto o de predicado. Por ejemplo, si decimos: lógica es la ciencia que estudia las formas del pensamiento, conceptos, juicios y especialmente los métodos y principios que se utilizan para evaluar el razonamiento. Tendremos que las relaciones entre conceptos forman un esquema, que es el sujeto, la función de lógica, que es la ciencia, y la función del predicado. La lógica, que estudia las formas del pensamiento como lo son, así como los conceptos, los juicios, razonamientos. Especialmente estudia métodos que se utilizan para evaluar los razonamientos.